podría decir que entre los éxitos relativos que se anotó en el último tiempo el sindicalismo peronista está la llegada de Moyano a Independiente. Curioso. Moyano se puso la bufandita del club y empezó a ordenar las cuentas, consiguió reducir una deuda impresionante que tiene Independiente y le otorgó cierta trascendencia y dignidad que que el club no tenía. Eso lo alejó de alguna forma de los circuitos gremiales, nos podemos preguntar. Moyano dejó el kirchnerismo a poco de la muerte de Kirchner, de la que se van a cumplir nada menos que 5 años. Hizo un ensayo táctico con Barrio Nuevo, de la Central Azul y Blanca, también peronista. Hicieron 2 o 3 paros, ahora me van a corregir si me equivoco, con diferente éxito. Estuvieron sostenidos por el transporte fundamentalmente, por la izquierda piquetera. Tuvo su andar Moyano sin el kirchnerismo. Después hay otra CGT peronista que está alineada al gobierno, que tiene un papel un poco más deslucido. Está casi como espectadora de los discursos de Cristina Kirchner. Los dos sectores se vieron beneficiados de manera indirecta este año con una recuperación, podría decirse, del salario real a partir de que la inflación no fue tan alta como estaba prevista. Está un poquito por debajo de lo que se estimaba a principio de año. ¿Qué va a pasar con los gremios a un poco menos de un mes de las elecciones? ¿Cuál es el olfato de los gremialistas? Que es uno de los más sensibles junto con el peronismo y junto con los jueces también acerca hacia dónde va el poder. Muchas preguntas, tenemos especialistas sobre el tema que nos acompañan hoy en Divina Comedia, que va a tener un formato un poco más chico porque nos aprietan las propagandas electorales. Están con nosotros Ricardo Ríos, periodista de Infobae, y Ricardo Carpena, periodista de Clarín. Dos, decimos bien, especialistas hace muchos años que llevan el tema gremial, quien sabe más de los que ellos desearían, porque se puede decir que están llevando gremios desde Ubaldini y Miguel para acá, sí, de alguna forma, ¿no? Del 85 en mi caso. Desde el 85. Bueno, déjame empezar por esa pregunta. ¿Qué están olfateando los muchachos? Bueno, dependerá en todo caso quién gane las elecciones, ¿no? Punto número 1. La mayoría hoy de las organizaciones sindicales están recostadas decididamente del lado del gobernador bonaerense, de Daniel Scioli. Hay algunos otros sectores que juegan un papel prescindente y algunos pocos, como Hugo Moyano, el Momo Venegas, el dirigente rural, que apostaron decididamente por Mauricio Macri. Poca cosa tiene en materia gremial Sergio Massa, si bien está el hijo de Moyano, Facundo, lo cual supone también algún huevo en esa canasta por parte de su padre, de Hugo, el camionero, y alguna otra organización pequeña, pero notoriamente Scioli es el que tiene el mayor poder y bueno, supongo que los gremios están olfateando que van a tener un protagonismo que no han tenido ni de lejos durante los 12 años que lleva el kirchnerismo en el poder. Y bueno, supongo que a partir de las promesas que ha hecho Scioli de apostar por el modelo de la ortodoxia sindical, apostar por el sistema de obras sociales, prometiendo continuidad al sistema de paritarias y además de reformular la ley de ganancias, supongo que los gremios se ven con la posibilidad de mayor participación en un gobierno de Scioli, al que creen ganador, y supongo que también tendrán protagonismo aún si fuera un gobierno de signo opositor al peronismo, el que van a tener, digamos, que conversar, porque es histórico que la participación del sindicalismo peronista en gobiernos que no son de ese signo es mucho mayor y aumenta y se lo mira como una de las caras de la oposición, ¿no? Si eso ocurriera. Como se vio ayer en el encuentro entre Moyano y Macri, ¿no? Exactamente. ¿Eso es una sorpresa o no tanto? En realidad se preveía una foto, algo que de todas formas es una foto en medio de la campaña, tan pocos días de las elecciones, por supuesto es casi una decisión política, es una definición. Sin duda. Pero el discurso que dio Moyano al final de la ceremonia, que arrancaron Santilli con las distinciones a los trabajadores camioneros, lo cerraron, un discurso de Moyano y después de Macri. Y fue muy impactante porque Moyano, desde tratarlo a Macri de compañero, hasta reconocer que ha tratado mejor a los trabajadores que otros gobiernos, supuestamente un gobierno supuestamente de derecha trata mejor a los trabajadores que otros gobiernos.
¿Qué Así está que buscando Moyano con esto, Ricardo? ¿Qué se está garantizando de alguna forma eventualmente en un gobierno de Macri? Moyano busca seguir siendo el eje del sindicalismo y él siente que está en un momento en el que lo quieren tirar por la ventana, ¿no? Un momento en el que está perdiendo poder específico porque hay un montón de colegas que empiezan a no verlo como el referente, el gran referente sindical, como fue durante muchos años. Sí. Así que yo creo que él está tratando de posicionarse otra vez en un lugar donde no quepa duda de que él es un referente, ¿no? Y en esto, por supuesto, tiene sus complicaciones, porque por supuesto sabe que va a tener que resignar poder, pero al mismo tiempo maneja una especie de nave insignia del sindicalismo como camioneros que tienen mucho poder, ¿no? Mucho poder de fuego. De cara a lo que viene, ¿no? al comienzo de la nueva gestión, hay coincidencia más o menos de que el próximo gobierno va a tener que encarar algunas correcciones, ajustes, como ustedes quieran llamarlo. ¿Hay luna de miel entre un gobierno que comienza y el sindicalismo? ¿O cómo sería esa luna de miel si el ganador es Scioli o si el ganador fuera Macri? Para mí, en realidad, la clave, yo coincido con lo que decía Ricardo al principio, pero me parece que la clave es que cualquiera de los candidatos que hay en danza, tanto Scioli como Macri como Massa, en el fondo lo que buscan es restablecer los privilegios del viejo poder sindical. No hay ninguno que piense en algo que pueda comprometerlo o afectarlo. ¿Cuáles son esos privilegios? Perdóname que te interrumpa. Son los clásicos de la relación entre el poder político y el poder sindical, es decir, interlocución directa con el poder, acceso a una alfombra roja a la Casa Rosada, sí. Por supuesto manejo de los fondos de las obras sociales. Y un formato que fue cuestionado hasta por la Corte Suprema, ¿verdad? Claro, exactamente. En realidad sí, el tema es la personería y los gremios inscritos. Exactamente. Pero decís que esto va más allá de las medidas puntuales que toma un gobierno, por ejemplo, medidas que puedan ser fuertemente criticadas en el arranque de un gobierno. Estamos hablando en diciembre, enero, ¿no? Claro, el contexto parece que es de que cualquier gobierno que venga va a buscar al sindicalismo como socio. Esto es indudable. Por las dificultades que hay o que se imagina que van a tener para gobernar. Ahora, ¿y dónde empiezan las dificultades? Como vos decís, es cierto. Por ejemplo, hay todo un debate en el sindicalismo y en el mundo político por el pacto social. Se supone que el próximo presidente va a convocar un acuerdo económico y social. Ahora, lo que temen algunos sindicalistas es que esto en la práctica sirva para contener y bajar los salarios. Entonces el tema en realidad está en danza qué tipo de características va a tener este pacto social. Caló fue uno de los primeros que empezó a enarbolar esta propuesta y tuvo que archivarla porque se dio cuenta que había oposición porque no estaba claro cuáles eran los alcances del pacto social, ¿no? Me pregunto por la situación de Kicillof. En otra época, si hacemos memorias, un personaje como Kicillof, tan rico, ¿no? Un personaje con tantas aristas, casi podría haber sido motivo de burla de Moyano, de los gremios. ¿Cómo ves esa relación entre los gremios oficialistas, incluso los opositores, con un tipo como Kicillof? Sí, burla en este caso no ha habido porque se tuvieron que disciplinar a los números que pautó Kicillof para la última ronda paritaria, que iba del 24 al 27%, algunos después lograron alguna mejora respecto de esa cifra que había marcado Kicillof, como es el caso del gremio aceitero y algunas otras organizaciones que siguieron esa pauta, que vieron que se podía arrancar un poco más. La relación, no ha habido relación prácticamente de los gremios con el poder kirchnerista, es decir, ha sido muy en cuentagotas. Han sido pocos los contactos, prácticamente nunca se anticiparon a ninguna iniciativa que tuviera el gobierno. Incluso con la presidenta, ¿no? Incluso con la presidenta, sí señor. La presidenta alguna vez, Ricardo no me deja mentir, apenas si le anticipó alguna medida a Gerardo Martínez, de la UOCRA, pero prácticamente no han contado con elementos informativos que les permitiera anticiparse a las medidas del gobierno. En otra época sí, yo recuerdo puntualmente cuando durante los años de Menem, el sindicalismo, cuando ponía en la mira a algún funcionario que no le cuajaba, iba por él y insistían hasta que se producía, es decir, mismo después de los paros generales, en otras épocas, era muy corriente que el sindicalismo se restableciera alguna especie de negociación con el gobierno de turno para después sacar alguna ventaja de un paro exitoso, cosa que no ha ocurrido durante los 5 paros que le hizo el sindicalismo peronista a Cristina Kirchner en estos últimos años.
en su momento cejaron para sacarlo a Armando Caro Figueroa, otros funcionarios como Osvaldo Giordano que estaban en el tema de obras sociales. En fin, hay un sinnúmero de funcionarios y ni hablar de la época de Alfonsín, que resistieron, el movimiento obrero los resistió. Sí, Patricia Bullrich, por ejemplo. Patricia Bullrich también, que incluso perdió hasta autoridad frente al propio presidente. Claro. Pasó de ser la piba a que era un apodo casi cariñoso que le daban los gremios, a ser una funcionaria ignorada por el sindicalismo en esas épocas de negociaciones con Fernando de la Rúa. ¿Cómo compararían ustedes esta herencia, digamos, de la agenda sindical que le deja este gobierno al próximo respecto a las de transiciones anteriores, ya que ustedes vienen cubriendo esta área específica ya hace 3 décadas? Por ejemplo, la de Alfonsín, la de Menem, la de la Rúa, ¿cómo es peor, es más grave, peor, igual? Yo no veo casi variantes, ¿no? El repertorio de reclamos sacando el impuesto a las ganancias, que es un reclamo relativamente reciente, sí. Pero el resto más o menos son los reclamos de siempre, ¿no? Paritarias libres, mejores jubilaciones, defensa del modelo sindical, me parece, obras sociales, por supuesto. Así que en definitiva no veo muchas variantes en el fondo respecto de la agenda que hay, ¿no? Y también es cierto que al sindicalismo le falta el suficiente coraje o imaginación para pensar una agenda distinta, ¿no? Una agenda que no involucre a la corporación sindical en sí en una discusión de temas más medulares del país, ¿no? ¿A qué atribuís esa falta de ingenio o de ideas? ¿Están viejos los muchachos? Yo creo que hay un componente alto de mediocridad de la dirigencia, ¿no? Creo que en este sentido el sindicalismo no está ajeno a la crisis que hay en otras... Trasciende lo gremial. Me parece que sí. Lo que pasa en el sindicalismo en particular es donde sabemos que no ha habido mucha renovación, ¿no? Hay dirigentes que duran 20 a 30 años en el poder, con lo cual eso tampoco favorece, digamos, el hecho de que ellos imaginen alternativas distintas, ¿no? Así que me parece que hay un problema ahí también. Yo te quiero preguntar, un poco retomando lo que dijo Ezequiel hace un momento. Imaginar el escenario en que viene el próximo gobierno y tiene que desarmar el nudo de subsidios, tiene que corregir el atraso cambiario, 2 cosas que van a impactar inmediatamente en el bolsillo de la gente. ¿Qué clase de reacción te parece que puede tener el sindicalismo en el formato que tiene, que está desunido en este momento? Sí, respecto de lo que planteaba Ezequiel en cuanto a la luna de miel, supongo que con Scioli sería más larga eventualmente que en el caso de que si fuera Macri. Creo que a Macri se le va a tener menos paciencia. Hay que ver también cómo evoluciona el proceso de reunificación de la CGT, que la CGT se lo viene prometiendo hace rato, se habían planteado concretarlo antes de las PASO, ahora apenas hay todavía una foto que muestra algunas cuantas organizaciones detrás de un mismo objetivo, que es ese proceso de reunificación. Hay que ver cómo se da, cómo evoluciona, si están todos adentro, si algunos quedan afuera, porque en esa primera foto que hubo de amago de unidad faltaron algunas cabezas visibles del sindicalismo. En el caso de Scioli supongo que habrá un poco más de paciencia y hay que ver también, fuera del proceso ese de la reunificación de la CGT, qué lugar establece Scioli eventualmente en caso de ganar para un sindicalismo que quiere, como dice Ricardo, participar del diseño de las políticas oficiales. Claro. Hay que ver si efectivamente Scioli convoca a un pacto social o a una mesa económica empresaria o consejo social económico, como dicen los sindicalistas, en los que participen representantes de las empresas, de los gremios y el gobierno. Esa es una meta que tiene para cualquier caso el sindicalismo peronista. Supongo que mucho más acentuado en el caso de que gane Scioli, ¿no? No me imagino que venga de parte del macrismo la conformación de un organismo así, aunque en la ciudad de Buenos Aires hay un Consejo Económico Social que naturalmente no se lo puede comparar con lo del Estado, pero tiene alguna incidencia y bueno, supongo que podría repetirse. Yo igual tengo dudas con respecto a esta luna de miel. Yo coincido en parte que por supuesto con Scioli los muchachos se van a sentir más contenidos y representados, pero es cierto que hay muchas divisiones internas y lo que veo es que hay un problema de voracidad. Es decir, lo que están haciendo frente a un Scioli que tiene un estilo de conceder todo, muy dialoguista, muy contenedor,
Entonces está prometiendo ministerios, espacios de poder, y también eso a la hora de gobernar va a ser una dificultad, porque acá se ven las tensiones ya entre Caló y Viviani, por ejemplo, que están en una condición de virtuales hombres más apegados a Scioli, con otros dirigentes están tratando de quitarle ese rol de interlocución y tratar de tenerlo ellos. Entonces esas tensiones en el gobierno van a ser complicadas, me parece. Nos quedan un par de minutos. Te quiero preguntar una cuestión específica. La interna el otro día en Mondalés. ¿Qué está pasando con el fenómeno ese, la izquierda de base, que estaba avanzando sobre el sindicalismo peronista y parece que haber tenido un tropiezo en esta última elección? Además, en una alianza extraña entre Daer y el maoísmo, una cosa muy extraña. ¿Quién quiere contestar? Bueno, no, seguro Ricardo la va a enriquecer mi respuesta. Lo que veo es que ni bien se desató el conflicto hará alrededor de 3 años en CRAF. 2009. El 2009, 6, tantos años. Sí. En 2009. A partir de ahí se puso a trabajar seriamente Rodolfo Daer, sobre todo en ese establecimiento, ¿no? Empezó una militancia que no había tenido tiempo atrás cuando el conflicto lo pasó por encima en su oportunidad. A partir de ahí empezó un trabajo más concienzudo para afianzarse ahí. Me lo explicaba el otro día, estaba muy contento, casi como si hubiera ganado la elección general del gremio, que es el año que viene. Vamos a ver qué correlato tiene respecto de este resultado, que fue realmente sorpresivo, teniendo en cuenta que hasta ahí mandaban las listas de izquierda en CRAF. Pero bueno, no sé, lo atribuyo a un trabajo muy firme y muy sostenido por parte de Daer para recuperar terreno en esa fábrica. Igual el maoísmo me está persiguiendo en estas horas porque yo publiqué que había perdido, digamos, que había ganado Daer. Ellos insisten en que Daer no tiene nada que ver con esa lista y que son clasistas, maoístas, peronistas, independientes, pero que no hay nadie de Daer. Esto todavía me parece que hay que investigarlo mejor, es lo que dicen ellos. Lo más interesante igual es que tiene que ver con un fenómeno donde más allá que haya un pase de manos del PTS al PCR, el maoísmo, hay un fenómeno de ebullición en las bases que los sindicatos no pueden contener, también porque están muy burocratizados, por supuesto, y en donde también va a tener que ver el próximo gobierno, porque seguramente va a tener que meter mano para defender este modelo sindical, para blindarlo frente a estos fallos de la Corte, los últimos fallos laborales de la Corte, que han sido demoledores para el modelo sindical, dándole mucha más importancia a los sindicatos simplemente inscriptos y a los delegados autónomos respecto al sindicato, ¿no? Colegas y amigos, gracias a ambos. Gracias. Pausa. Queremos una legislatura más participativa, más comprometida con la ciudad. Esto es parte de lo que hicimos y queremos compartirlo con vos. En la legislatura trabajamos para que la ciudad, tu ciudad, sea la que soñás y la que soñamos todos. Vení, te invito a que la conozcas. Syngenta. Incorporamos a la vida el potencial de las plantas. Hay algo que con los años me quedó claro. Para llegar lejos necesitas la tranquilidad de tener todo asegurado y yo activo esa tranquilidad con Provincia Seguros. Hacé como Marcelo y confía en Provincia Seguros. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia. Red Social Wokra. Compromiso solidario en beneficio del trabajador constructor. Al cumplir 18 años, miles de jóvenes sin familia pueden quedarse en la calle. Sumate a Doncel y ayudarlos a tener un futuro, porque crecer no tiene que ser una amenaza. Crecer es brindar oportunidades. Crecer es motivar el desarrollo de la gente. Crecer es promover la cultura y el deporte. Queremos seguir creciendo junto a vos. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. 0822 20400. bancociudad.com.ar.
fortalecimos el sistema municipal de salud para brindar un servicio completo y de calidad para todos los vecinos de San Martín. Realizamos obras de ampliación y refacción en el Hospital Thompson con una nueva guardia, 6 quirófanos, servicios de neonatología, salas de parto, todo de última generación. Ahora más vecinos se atienden en los hospitales y centros de salud de nuestra ciudad. Sigamos cambiando San Martín, nuestro lugar. Banco Macro presenta Cuentas Sanas, el primer portal del país que te ayuda a administrar tu economía personal y familiar. Entrá a cuentasanas.com.ar y empezá a administrar mejor tu economía de todos los días. Ya sabes que cuando lleguen tus amigos van a comer pizzas. Lo que no sabes es qué vas a hacer con las cajas que te van a quedar, ¿no? La caja de pizza es reciclable. Solo tenés que sacarle la parte sucia. Para más información, entrá en buenosaires.gov.ar/Ciudad Verde. Buenos Aires Ciudad. En todo estás vos. Segundo bloque en Divina Comedia. Estamos con Ignacio Olivera Dol. ¿Cómo están? ¿Bien? Todo bien. Bueno, viniste hablando en los últimos martes de los mercados y de la agitación en la que estaban entrando a medida que se acercaba la elección. Sí. Tuvimos la semana más caliente de todas, ¿no? Sí. Y se anticipa una semana todavía más caliente, ¿o no? Sí, en realidad ahora se está diluyendo un poco el efecto de la medida que tomó el gobierno la semana pasada sobre los fondos comunes de inversión, donde los obligó a valuar a 9 pesos con 40 cosas o activos que estaban valuando a 14 pesos. Hubo una fuerte caída en los bonos que se empezaron a recuperar. Sí. Ya habíamos dicho que todo iba a volver a la normalidad, sí, porque era un efecto de corto plazo que no consiguió... hasta el dólar volvió hasta el dólar volvió a la normalidad. Totalmente. Claro. El Blue nunca acusó recibo, pero sí el contado con liquidación había caído. Te puedo preguntar una cosa, la medida de la Comisión de Valores, ¿a quién perjudicó finalmente? Porque hay un debate acerca de esto. Más a los ahorristas que a los fondos. Los fondos en el largo plazo van a poder valuar, si se unifica el mercado cambiario, van a volver a tener un dólar más alto como para evaluar sus activos. Ahora, el ahorrista en este momento que quiere rescatar, tiene que rescatar al dólar oficial. Entonces, es un impacto muy fuerte para ellos. Sí. Eso obviamente se nota en los rendimientos que puede haber obtenido a lo largo de estas semanas. Ahora, con este antecedente y con el pago del Bodén 15 el lunes que viene. El martes. El martes. ¿Quién le va a canjear un bono al gobierno si el gobierno propone un canje? No, ahora ya se está anticipando que el gobierno va a tener que pagar prácticamente todo con reservas. Obviamente... de todo eso, el impacto que se va a sentir en el mercado es prácticamente de la mitad de los 6.500 millones de dólares que tienen que afrontar de vencimiento. Es probable que lo veamos en una mayor oferta, por un lado, en el mercado cambiario de dólares, que va a hacer tender a bajar el blue, pero sí una pérdida de la solvencia del Banco Central hacia el largo plazo, que va a llevar en el largo plazo al blue a más niveles cercanos a los 17 o 18 pesos. Decís entonces que quienes cobren el bono se van a ir del mercado legal al blue y eso va a generar una baja en el blue, pero después va a volver a subir. Transitoria, claro. La recomendación, ponele, si vos querías comprar dólares, si lo tenías que hacer en el blue, es hacerlo en estas semanas. O sea, sobre todo puntualmente en la semana que viene, que es probable que se vea una caída. Si lo hacías a través de la bolsa, hacerlo más por ahí en esta semana, que está venciendo el BOE en 2015, y la siguiente. Pero ya más allá de los próximos 15 días vamos a ver un repunte, porque se van a ir acercando las elecciones y ese efecto de la mayor oferta de dólares que vamos a ver la semana que viene por el pago del BOE ya va a dejar de sentirse. O sea, toda la oportunidad para dolarizarse está en estas 2 semanas, me parece. Nada, contrarreloj. Sí, en realidad lo que están... otra cosa por ahí para decir es que el gobierno va a estar midiendo este efecto. O sea, si se diluye muy rápido el efecto sobre el blue, es probable que avance con una medida similar a la que tomó con los fondos sobre aseguradoras o bancos. Más probable sobre aseguradoras que tienen muchos bonos en dólares y que vendiendo podrían llegar a ayudarlo a llegar a octubre sin sobresalto. Más incertidumbre. Nos vemos la semana que viene.